Incluir identificador del apunte en regularizaciones de comisiones en Ofimedic 7. A menudo pueden encontrarse que cuando realizan liquidaciones a facultativos de comisiones obtengamos luego una diferencia de precio entre el precio que teníamos previsto cobrar o que hemos cobrado y el precio realmente cobrado. Esto normalmente sucede cuando hacemos ventas de compañías de seguros. Podríamos encontrarnos que hacemos una venta de una compañía de seguros por un importe, por ejemplo, de 200 euros, me invento, de 20, del importe que sea, y porque nosotros tenemos previsto cobrar por ese importe. Y resulta que cuando hacemos la liquidación de las comisiones, también saben que cuando hacemos la liquidación de las comisiones a los facultativos podemos hacerlas siempre y cuando el acto ya esté conciliado, es decir, que aquel acto ya esté pagado por la compañía, que eso lo pueden marcar directamente desde la lista de compañías, bien, o bien cuando están sincronizados con SEOGA puede ser que nos llegue un precio distinto al importe esperado. En cualquier caso, si nosotros, por ejemplo, un acto médico que teníamos previsto cobrar 200 euros, hemos dicho que al médico le dábamos, por ejemplo, un 50% de ese precio, el sistema automáticamente nos calcula que le vamos a pagar 100 euros y nos pone 100 euros que le vamos a pagar al paciente. De modo previo, podemos hacer la liquidación de la liquidación al facultativo antes de tener el precio esperado, el precio definitivo. ¿Qué ocurrirá? Que puede ser que cuando nos llegue el precio definitivo de ese importe de 100 euros, pues nos paguen más o nos paguen menos. ¿Qué ocurre? Que cuando eso sucede y nosotros modificamos ese importe, como ya hemos hecho el pago previo al facultativo, el sistema automáticamente detecta que ya estaba pagado al facultativo y nos crea automáticamente un apunte de regularización positivo o negativo por la diferencia. Es decir, si nosotros habíamos pagado al facultativo un 50% sobre 200 euros, y en ese caso le pagábamos 100, y hemos hecho la liquidación al facultativo y le hemos pagado 100, ¿qué ocurre? Si nosotros modificamos ese precio y le decimos que el precio final en lugar de 200 euros nos ha pagado 100, resulta que al médico le teníamos que haber pagado 50 euros, es decir, el 50% sobre 100, con lo cual hemos pagado 100 euros de más. Y el sistema automáticamente nos hace un apunte de regularización que se incluirá en la próxima liquidación de la compañía por un valor de menos 100 euros, que es la diferencia. Bien, esto ya funciona en Ofimedic. Lo que ocurre es que cuando en ese apunte de regularización se perdía un poco el hilo porque nos ponía solo que esa corrección correspondía a una liquidación de una venta determinada, pero no nos decía a qué venta correspondía, con lo cual en el momento de hacer el cuadre podía ser confuso encontrar ese apunte en concreto dentro de la lista de apuntes ya pagados a la compañía, es decir, al facultativo. Cuando nosotros tuviéramos que darle explicaciones al facultativo, podría ser complejo indicarle a qué acto correspondía. Si nosotros habíamos hecho muchas ventas de un paciente, por ejemplo, vamos a imaginar que hiciéramos liquidaciones de compañías, por ejemplo, para consultas normales de Adeslas que nos pagan, imaginemos, 10 euros, ¿qué ocurriría? Que como le hemos hecho 20, en el caso de que nos llegara 20 o n, digo 20 por decir un número, nos llegara una diferencia de uno en concreto, era difícil encontrar a qué apunte correspondía. Lo que hemos incluido en la versión 7.4 es que en la descripción del apunte de regularización nos incluye el identificador del apunte al cual corresponde, con lo cual mediante ese identificador del apunte para nosotros es mucho más fácil localizar a qué apunte corresponde. Con un ejemplo posiblemente lo van a ver más claro. Cuando nos vamos a finanzas y nos vamos, por ejemplo, a mutuas, nosotros consultamos, por ejemplo, las mutuas, veremos aquí todos los apuntes hechos de compañías de seguros. Nos podemos encontrar que aquí tenemos un apunte, por ejemplo, de 2.000 euros, pongo uno de 2.000 significativo, donde tenemos el importe de la previsión y el importe de la compañía. Vemos que no está pagado por la compañía aún, con lo cual no lo hemos marcado como tal. Y además veremos que este apunte en concreto ya está liquidado, lo veremos aquí en la liquidación, si yo lo veo ahora, porque aquí exacto, está pagando la liquidación de Alejandro del día 11 de mayo por un 50%. Y nos indica que el importe de la comisión en este caso, bien, era de 100 euros. Bien, con lo cual yo lo que puedo hacer ahora es decirle, bien, para este apunte en concreto, bien, este apunte ya debía estar modificado porque ya lo habíamos utilizado como ejemplo, que no es que lo calculaba mal, pero yo le puedo decir que en lugar de 2.000 nos han pagado 1.500. Cuando le decimos esto, el sistema ya nos avisa y nos dice que esa venta ya está liquidada y que va a realizar un apunte por la diferencia. ¿Qué ocurre?
nos indica si el sistema queremos hacer ese apunte de regularización y además queremos darlo por cerrado de manera que no queramos abrir ninguna incidencia y de que estos 1500 nos los copie aquí como que al final no hay ninguna incidencia, sino que efectivamente es un error nuestro o cualquier cosa y que aceptamos ese precio. Bien, ahora veremos que como esta venta estaba hecha por el doctor Alejandro Mota, si nos vamos ahora a finanzas, a gastos previstos o gastos realizados, veremos que como gasto previsto, en este caso nos hace un apunte de regularización que es un gasto previsto para dicho doctor, en el cual nos está indicando que se ha generado un apunte. Bien, veremos que se ha generado un apunte con fecha de exacto, aquí lo tenemos, bien, con dicha fecha, bien, indicando que tiene una corrección de la regularización de 250 euros. En este caso, bien, para que veamos esa diferencia. Este apunte automáticamente se incluirá, pero lo que hemos hecho ha sido que, como verán aquí en la descripción, nos indica a qué apunte corresponde. Es decir, hemos incluido que este texto, para que nosotros sepamos localizar a qué apunte corresponde. Por ejemplo, el apunte 4746, si nosotros nos vamos a la lista de finanzas mutuas, veremos que el apunte al cual corresponde es el identificador, que lo veremos aquí, donde vemos aquí el 4746. Es decir, nos incluye el identificador del apunte para que luego cuando vayamos a ver por qué se ha producido esta diferencia sobre el importe previsto y el importe final, sepamos a qué apunte realmente corresponda. Bien, esto lo tienen disponible en la versión 7.4.2 de Ofimedic y es una mejora que se publicará en septiembre del 2020.